Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos un día más y sobre todo gracias a la ponente Alicia Zuela por haberse ofrecido a compartir esta mañana con nosotras. Bueno, pues seguimos con esta actividad, con Cultura, Arte y Género, Seminario Permanente de Investigación para otras historias posibles, como sabéis, que es un seminario que se enmarca en el proyecto de Artistas Transatlánticas, Producciones e Identidades entre España y Latinoamérica en el siglo XX desde la perspectiva feminista, que está financiado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, y también recientemente por el proyecto de investigación Hacedoras de Cultura, Conexiones e Intercambios Artísticos Transatlánticos en el siglo XX, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y como la mayoría sabéis, pues bueno, ambos proyectos dirigidos por Carmen Gaitán Salinas, que es también la directora de este seminario, ¿no? Yo soy la secretaria y David es el coordinador junto con Paula, que se ha incorporado recientemente. Y bueno, pues la directora Carmen Gaitán Salinas, que con mucha pena no ha podido asistir hoy a este seminario porque se encuentra ultimando los detalles de la exposición Albiés, las artistas y el diseño en la vanguardia española, y que comisaria junto con Idoia Murga Castro, que compañera también del departamento, ¿no? Y que aprovecho para comentar pues, que se inaugura el 20 de noviembre, en el próximo lunes, en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Así que me pide que la disculpe, ¿no? que me disculpe por ella en vuestro nombre, en su nombre, y nada, que sobre todo con la ponente también, ¿no? Pero bueno, estoy segura de que comprenderéis las circunstancias, ¿no? A una semana de comenzar la exposición, pues bueno, como sabéis, los tiempos aprietan, ¿no? Así que nada, pues sin más doy paso a David Solórzano, el coordinador, que va a presentar en mayor profundidad a la ponente de hoy. Y nada, estamos seguras de que va a ser una sesión maravillosa, así que muchas gracias de nuevo a todas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, damos la bienvenida a Alicia Zuela. Alicia es profesora de educación primaria por el Instituto Femenino Mexicano. Te está yendo a la prehistoria, bríncate. No voy a decir fechas. No me importa la fecha, pero si quieres vete a... Sí, quiere que vaya directo al grano, ¿no? Bueno, sí. Alicia también realizó una maestría en Historia del Arte Contemporáneo por la Boston University, Boston, Massachusetts, de los Estados Unidos de América, y realizó su doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán y también un grado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia. Ahí mismo. Ahí sí, ¿no? Bien. También tiene otros nombramientos, por ejemplo, es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas, profesora de asignatura A, interina de la Facultad de Filosofía y Letras, posgrado en Historia del Arte, hasta la fecha. También es investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas, adscripción temporal, e investigadora titular C de tiempo completo definitiva en el arte de arte contemporáneo del Instituto de Investigaciones Estéticas. Por otro lado, sus líneas de investigación se vuelcan en el ejercicio del poder simbólico mediante la imagen y los imaginarios para la creación, la práctica y la conservación de los espacios de dominio en los estados nacionales, y el papel que en particular desempeñaron y desempeñan las manifestaciones plástico-espaciales y los discursos léxico-visuales correspondientes en la construcción del imaginario a partir de celebraciones cívicas promovidas por el Estado-Nación. Además de los procesos de transculturalidad, exilios y su representación y autorrepresentación léxico-visual en el siglo XX, México, Estados Unidos y actualmente México, España e Iberoamérica. También cuenta con reconocimientos y distinciones, por ejemplo es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias a partir de noviembre de 2011 y también con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2021. Aparte es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia en 2023 y entre otras publicaciones recientes también debemos destacar sus proyectos. Es responsable del proyecto México como Escaparate, Festejos Centenarios, ante la mirada exterior en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de México, cuyo propósito es profundizar en el estudio previo de las conmemoraciones de la Independencia y la Revolución en 1910, 1921 y 1960, ampliando la consideración de estos ritos cívicos de carácter nacional al ámbito internacional. Y por otro lado también es colaboradora del proyecto Hispanofilia 5, las formas de interacción con el mundo, cautiverio, violencia y representación, con el proyecto Viva Cristo Rey. El apoyo y recepción que tuvo la cristiada en España durante la persecución a los católicos y su iglesia en México por parte de los gobiernos revolucionarios 1915 a 1938.
Entonces, sin remontarme mucho a la prehistoria, espero que haya sido una buena presentación y les dejo Sí, muy bien. con Alicia, ¿de acuerdo? Sí, Que seguro sí, que va sí. a ser una maravilla. Gracias, Alicia. Primero, gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí. Y el motivo por el que estoy en este seminario es porque resulta que a través de mi búsqueda en el proyecto sobre México en escaparate, yo andaba buscando cuál era, si había habido alguna repercusión en la percepción de México y lo mexicano derivado de las celebraciones cívicas de 1921, de la culminación de la independencia. Parte en el que estamos Miguel y yo en el proyecto, y que esta pregunta del impacto deriva de que se piensan las celebraciones cívicas como un ejercicio simbólico hacia adentro, pero tienen una vertiente fundamental que es la de impactar en la visión que se tiene desde el exterior de una nación para, por ejemplo, lograr restablecer relaciones diplomáticas, como fue en el caso de 21, en donde después de la revolución todavía no se reconocían a los proyectos, a los gobiernos revolucionarios, otra, atraer inversiones, etcétera, etcétera. Entonces yo me pongo a buscar en la prensa española si había habido alguna reseña, y dejen ustedes eso, si se había generado alguna actividad de tipo cultural en donde se reflejara algún rasgo o no se reflejara de esa imagen que se quería transmitir de México desde el propio México. Bueno, me pongo a trabajar y resulta que no hay nada. Y que hago un trabajo de periódicos. Ya había yo investigado en México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Había muchos reportes de la noche del 16 de septiembre en distintos lugares, consulados en partes de España, pero no había nada. Y voy a dar con la raza española. Y voy a dar con Blanca de los Ríos. Y resulta que esta mujer, en su revista, en la revista Raza Española, que ella edita, patrocina y publica de 1919 a 1930, es decir, que corresponde al periodo de Primo de Rivera, resulta que ella dedica varios números de la revista a las celebraciones en Hispanoamérica. Y entonces, pues me voy a la de México. Y aquí empieza la historia. En primer lugar, eso me remite a Blanca de los Ríos. Me encuentro con una mujer muy importante, con mucho impacto en el medio cultural y político-cultural de su época, pero de la que hay poquititos datos. ¿Por qué? Porque es monárquica, porque es católica y porque es conservadora. Ahora, más allá de que pueda haber ningún tipo de identidad con ella, pasó. Ella estuvo y ella transmitió una imagen que además, por eso estoy aquí, en donde su discurso se liga a la imagen de madre patria.
Y resulta que pues tiene que ver con género. Y bueno, me voy a la biografía de Blanca, me encuentro yo con que, bueno, es sevillana, espérense, que resulta que ella nace en una familia de intelectuales muy destacados, en donde, y ligados, como van a ustedes a ver, a la historia y a la arquitectura española moderna. Es decir, todo alrededor del imperio y la época de los imperios, con un fuerte sentido de hispanidad. Es algo que comparte con la que ella crece y a lo que ella aporta. No voy a profundizar mucho si quien era su padre, su tío, porque quiero enfocarme en ella y en lo que ella aporta. Ella estudia, según los datos que investigaron ya, en una escuela de monjas de Sevilla y luego de Granada. No sé por qué me late, pero tengo que investigar qué es el Sagrado Corazón por sus ligas posteriores pero bueno, el Sagrado Corazón es una escuela a la que va en la aristocracia, digamos. Fue muy conservadora, ya no la es, pero con un rigor de la formación sí muy, muy sólido. Resulta que es curioso porque ella hace un trabajo importante de investigación en la historia de la literatura, sobre Tirso de Molina, sobre ay, Dios mío, ahora sí que trabaja sobre Santa Teresa, sobre Calderón de la Barca, y tiene un especial interés por los escritores del Nuevo Mundo, digamos. Fue una escritora precoz. A los 18 años publica una novela que se llama Margarita, además de publicar poemas bajo el seudónimo de Carolina Voss. Eso me llama mucho la atención de por qué el seudónimo. Es decir, no sé, es cuestión de ver qué tantas mujeres publicaban con su nombre en el siglo XIX en ese contexto. Yo dejo abierta la pregunta porque no me metí en eso. Bueno, ella inicia su presencia en el mundo de la cultura en 1895 porque hay en la Academia de la Lengua Española se abre una convocatoria para un concurso literario y ella mete la propuesta para trabajar precisamente a Tirso de Molina. Se gana un reconocimiento y la publicación de su obra, pero no la admiten en la academia ni a ella ni por mucho tiempo a otra mujer, porque estaba vedado el espacio por cuestiones de género. Su rama de investigación, y además que tuviera difusión su obra, hace, entre otras cosas, porque tienen también que ver con sus relaciones sociales y familiares,
que reciba el reconocimiento y la amistad, por ejemplo, de Emilia Pardo Bazán y también de Marcelino Méndez Pelayo. Ellos son figuras que, con los que mantiene una amistad y además, además de que recibe una influencia en su obra. Ella tiene, poniéndose a buscar, y en lo que hay de investigado sobre su biografía, tiene, por ejemplo, cosas como que representa España en el sexto Congreso de la Federación Internacional de Uniones Intelectuales, o que la proponen para el Premio Nobel, o que está entre 27 y 28 como diputada en la Cámara. Entonces, y a la hora que ustedes se meten, está constantemente en actividades a un muy alto, por ejemplo, organizadas por desde el gobierno y desde las academias. Como decía yo, ella principia, a ella se le ha, y a otras mujeres como Rosario de Acuña, como Eva Canal, como Sofía Casanova, la Emilia Pardo Bazán, entre otras, se les ha tratado de enmarcar dentro de la generación del 98, pero según ahora les digo, Inmaculada, pues les doy ahorita el apellido de este investigador, que es un trabajo muy interesante sobre este grupo de mujeres ocupadas de los problemas nacionales, igual que la generación regeneracionista, que incluye a todas estas vertientes, pero con una gran diferencia, que no esta preocupación por el asunto de España, como le llaman, lo trabajan sin este sentido amargo, adolorido, del que caracteriza a muchos de estos escritores. Sin embargo, lo que ella sí comparte, pero con características especiales, es que precisamente a la pérdida de Cuba y de Puerto Rico y Filipinas, hay una liga discursiva y una liga, una búsqueda de recuperar curiosamente la presencia y el impacto del imperio, pero a través de una presencia espiritual. Como se han perdido, digamos, desde la cúpula, desde el gobierno, y relativamente, los lazos y la presencia, bueno, la pertenencia de hispanoamericana poco a poco se va perdiendo como parte de los reinos. Entonces lo que se hace es esta construcción bien interesante de la relación espiritual
Ya no hay una relación, una liga como pertenencia a un mismo espacio de poder, sino que se extiende a lo espiritual. A lo espiritual que tiene que ver con lo que se supone que es el tronco común, que es la cultura, el idioma, la historia y la religión. Ya les hablaré un poco más de esto. Aquí hay algo que no viene aquí, pero que me interesa mucho decirles, que hay una correspondencia de este regeneracionismo y la vuelta a Hispanoamérica, por lo menos en México, con algo que es bien interesante. Y que, por ejemplo, toda esta, toda esta crítica y este esfuerzo de marcar la diferencia con el mundo anglosajón que vemos en Rodó, y que, no se diga Vasconcelos, ya les daré otra plática en donde, que al preparar esta presentación estaba yo pensando en cómo hay en el muralismo, el primer grupo de murales se refiere precisamente a estos lazos, a esta identidad y esta hermandad con la hispanidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Pues, entre otras cosas, porque hay una invasión de Estados Unidos en 1917. Y entonces, con más razón, hay un fortalecimiento de los emocional, histórica y de protección de lo propio en esta vuelta a los lazos espirituales, a los lazos culturales. Este es un dato que hay que marcar. Bueno, vamos a ver. Ya nos fuimos nosotros ahora a ¿cómo es qué giro le da Blanca de los Ríos a esta relación, digamos? ¿Cuál es la imagen con la que liga la hispanidad a Hispanoamérica y cuál es, en qué se fundamenta este discurso rector que es el de la madre patria España? Bueno, pues ella, y no es, hay toda una tradición del nacionalismo, que digamos ligado a Delacroix, que en donde hay de la madre, la patria, la imagen de la patria. Nada más que aquí estamos hablando de una madre patria desde el catolicismo y desde el monarquismo. Entonces eso ya le da un tinte especial que vamos a ver cómo se traduce en el discurso. Bueno, pues nos vamos, el antecedente, digamos, hay una presencia de una cercanía a los historiadores nacionalistas del siglo XIX, monárquicos, pero dentro de esta línea, entre los que está, entre otros, su tío Amador de los Ríos.
Y ellos antes de la generación del 98 ya estaban viendo por esta grandeza de España, digamos, el momento más grandioso de España en el imperio. Y en el momento con los reyes católicos, sobre todo con Isabel la Católica como mujer al frente. Y este es digamos, el momento histórico con lo que estos historiadores, entre los que está su tío del siglo XIX, se enlazan y con la que ella se conecta. Vamos ahora a hablar de ella como católica. Es muy curioso porque hablar de un feminismo católico cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué? Pues porque este feminismo está regido por la función que la Iglesia le asigna a la mujer y por dentro de la sociedad y las funciones que la determinan. Entonces es curioso, a mí eso cuando vi feminismo católico dije, a ver, espérate, como decimos moros con cristianos, ¿cómo va eso? Y resulta que sí hay un estudio importante en donde precisamente habla, y quien trabaja este tema es Inmaculada Blasco Ranz, y ella habla de cómo las mujeres dentro de la acción católica, imagínense, en qué espacio encuentran un espacio para tener cierto impacto, para tener cierta presencia. Y ahí es donde se mueve Blanca de los Ríos. Y aquí es, en este parámetro, en este contexto, es a donde ella construye su imagen de madre patria, que se me hace interesantísimo. A lo mejor aquí es muy, no sé, a lo mejor aquí es muy común, yo no lo he encontrado, bueno, nunca me metí en estos ámbitos a trabajar figuras, digamos, dentro del feminismo católico. Es la primera vez que me meto a este mundo, ¿no? Y tengo todo por aprender y acepto todo lo que ustedes contribuyan a esto. Pero resulta que estamos hablando madre patria católica y madre patria española. Y lo que se hace es, en primer lugar, algo que no es nada nuevo en este parámetro, estamos hablando de una madre que procrea y que educa, como dos funciones centrales que le dan identidad y que le dan un lugar que marcan la función que debe de desempeñar en estos parámetros marcados por la Iglesia y el catolicismo. Pero resulta que aquí, como es madre también, como es educadora, también es madre espiritual. Y el hecho de que sea madre espiritual lleva a una derivación, que esta madre espiritual no necesariamente tiene que procrear, sino lo que hace es ser la madre que cuida
por la enseñanza de la religión, de la fe, pero también en el caso de Blanca de los Ríos y de varias de sus compañeras de mentalidad, que difunde y estudia la cultura de este mundo grandioso de la monarquía, sobre todo de los reyes católicos. ¿Y qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que... Aquí es lo que resulta bien interesante, como esta construcción de la imagen de la madre. Y yo no sé si tenga que ver o no, o si son prejuicios, pero es muy curioso que Blanca de los Ríos no tiene hijos. Entonces, esta identificación de una mujer que no es madre biológica, pero sí es madre espiritual. Hay un vuelco bien interesante que no solamente podría legitimar la presencia de las mujeres que no tienen hijos, pero también de aquellas que van más allá de la labor en el hogar hacia la labor intelectual. Esto es lo que a mí me parece muy interesante en Blanca de los Ríos y Pardo Bazán y toda esta serie de mujeres. Cómo, digamos, se van a la sublimación de la imagen de la mujer dentro del parámetro del catolicismo, como madre, pero como madre espiritual. Y súmenle, es madre patria. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos refiriendo a España, a esta imagen de España como madre de la hispanidad y el mundo hispanoamericano. Entonces vamos construyendo nosotros aquí. Vean ustedes cómo se va armando este discurso, ¿no? Se dice, ¿verdad?, cómo hay Yo me fui al análisis de un discurso que ella da en la inauguración de la sede de la Acción Católica de Mujeres en París, y al que asiste la reina, por cierto, y en donde, como siempre, a ella se le invita a hablar de la España grandiosa, del imperio, de la España imperial. Siempre se le invita. Y es muy repetitiva, ¿para qué les miento? Aburridísima al rato, porque siempre repitiendo estas argumentaciones, pero bien interesante, ¿no? Entonces ella, en primer lugar, desde luego, lo que hace es que elogia la grandeza de la España imperial como educadora, y dice que el propósito de colaborar es participar en la obra católica y la misión apostólica, que como una forma de real unión entre las mujeres españolas y de la América. Entonces vean ustedes, ¿y cómo se trata? Dice, habla de una obra española, una obra católica, según lo marca toda nuestra historia, nuestra tradición de gloria y de cultura. Entonces, es este engrandecimiento. Ya la imagen de la mujer no solo está asociada no solo se engrandecen las funciones de la mujer como madre espiritual, sino además estamos viendo cómo trasciende los mares y se usa como la imagen que
permite establecer los lazos desde su ideología, porque no es la única que lo hace, con Hispanoamérica. Y recuperar a Hispanoamérica como la hija directa. Vamos, que esa es otra cosa que yo quisiera, bueno, primero les habla de esta madre, patria, que si bien puede ser digamos, hay una obvia referencia a la madre patria española franquista. Pero aquí hay una diferencia bien interesante, que se trata de una madre transatlántica. Y se trata de que es la madre de la hispanidad. Y en esta definición de hispanidad están incluidos todos sus hijos. Todos sus hijos, tanto de la península ibérica como aquellos que conformaron los reinos, incluida Hispanoamérica. Entonces, aquí hay digamos, un ensanchamiento geográfico que marca una de las grandes labores de Blanca de los Ríos, que es buscar la relación con América, con Hispanoamérica. Bueno, pues estamos hablando de mujer y madre de patria como un concepto filosófico, como ella lo dice, filosófico, religioso y no político, esto entre comillas, ¿verdad? Porque hay que, perdón que me disgregue, pero es como cuando dicen que el arte abstracto, el expresionismo abstracto no era político y era el estilo de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, hay que considerar qué se entiende por político, pero en fin. Es esta madre española, espiritual. ¿Por qué? Porque es la que enseña la religión, es la que enseña la historia y es la que encarna la historia. Es ese momento histórico que une a todos estos reinos y básicamente estamos pensando en Hispanoamérica. Ahora, aquí vamos a ver algo que nos vamos nosotros ahora a la definición nos vamos brevemente, ya dejé aquí congelada la pobre de Blanca, pero les digo por qué, porque fíjense que no está muy, la revista La Raza Española está muy poco ilustrada con imágenes que puedan hablar de la imagen de madre y patria y mujer. Por eso es por lo que mis imágenes son muy pobres. Revisé los números y resulta que no hay mujeres. Fíjense qué interesante y qué contradictorio. El primer número de la revista, que aparece en 1919, tiene en la contraportada la imagen del rey.
de Alfonso XIII. Y se reconoce su grandeza como padre del imperio. Este giro, ¿verdad?, del emperador como el padre. Pero no hay mujeres. No hay mujeres. Por eso es que no les tengo mujeres aquí. No iba yo a inventar. Bueno, entonces hablamos de que vamos a hablar de cómo todas estas ideas van a dar, vamos a ver estas imágenes que son muy lindas de ella, muy joven. Esta imagen aparece en una revista que se llama Cuento Ilustrado y en el que ella publica un sustrato de su investigación sobre Tirso de Molina. Déjenme para que no me atrase con las imágenes. Aquí vean ustedes nada más. Es durante una de las celebraciones de la raza, del Día de la Raza, que es la fiesta suprema, la más importante, en donde siempre le invitan. Y pues aquí la vemos disfrazada, rodeada de estas figuras que año con año van celebrando esta fiesta de la raza. Aquí vean ustedes cómo está con Amador de los Ríos, este tío que tiene de quien yo les hablaba como un antecedente de la influencia de su visión de la historia monárquica, a Vicente Lampérez, su esposo, un historiador de la arquitectura muy importante. Y luego esto para que vean en qué círculos se movían, ¿no? Este banquete es cuando se lo ofrecen cuando le dan la cruz de Alfonso XII como gran reconocimiento, y en donde es así una parte de lo que les hablaba, de la importancia que tiene en el mundo intelectual de Primo de Rivera. Y aquí van a ver las portadas de la Sevilla Cuna del Quijote, y sobre don Jaime el Conquistador. Fíjense en qué figuras se fijaba y qué figuras investigaba. Bueno, ya llegamos a La Raza Española, que es la revista que ella funda en 1919, y que con sus fondos les voy a pasar una copia de datos generales de la revista para no detenerme en esto, porque ¿a quién le pasó? Bueno, en La Raza Española, en esta revista, es en el que Blanca de los Ríos. Aquí encontramos su mayor esfuerzo y además su herramienta de difusión de sus ideas. En esta revista, otra vez es en donde, y es en lo que me quiero ya en la última parte de la presentación,
es a donde encontramos la máxima exaltación de de la patria como madre de Hispanoamérica. Y esta exaltación de esta madre espiritual que es evangelizadora, que es civilizadora, y en donde se exalta, y es lo que esta exaltación de los hijos de la madre patria va en función de la exaltación de la propia madre patria. Es muy curioso, ustedes son grandes porque yo soy grande. Es que es un trastoque pero así es. Entonces, ustedes me deben su grandeza y son tan grandes como yo, pero su grandeza deriva de la mía. Entonces, esa grandeza y esos lazos, lo que los encuentra Blanca de los Ríos, y esto es muy común, desde luego, en este discurso, no solamente monárquico, sino que liga, que encuentra los lazos comunes o la identidad compartida entre España e Hispanoamérica, una historia común. Luego, una raza mestiza común. Y luego la historia, luego la raza y luego la espiritualidad, es decir, la cultura en común. ¿Qué es el catolicismo? Y es la cultura judeocristiana, es la cultura española, esa es. Entonces, aquí vamos a ver, hice yo yéndonos aquí a los orígenes históricos, es lo que a mí me interesa señalar. Primero, el uso del tiempo histórico. ¿Qué es lo que se hace? Se recurre al pasado, a la memoria, a la historia, para argumentar una reivindicación unificadora. Entonces, estamos manejando el tiempo histórico de esta manera. Y de esta manera estamos, por otro lado, ¿qué pasa? Se recurre a las evidencias del presente, a estos grandes, a los intelectuales, que por cierto es bien interesante porque en la revista tienen ustedes a la par publicaciones de hispanoamericanos y de españoles. Eso es bien interesante, cómo se abre este lugar en esta revista que es de la raza española, se abre este espacio para los colaboradores. Y se está diciendo constantemente, por ejemplo, se habla de Gabriela Mistral, y es hija directa de esta madre patria española, y es una que ella es grande porque está hispanizada. Eso lo maneja ella. No crean ustedes que yo bueno, yo creo en la transculturalidad y en otras cosas, pero es como llego, te hispanizo, porque te hispanizo, eres grande, y entonces no te impongo, te gesto de mi misma
eres mi fruto, eres mi producto. No te impongo, te gesto, que eso es bien interesante, ¿eh? Una diferencia fundamental con este cuento de que a mí me cae tan mal de la colonización. Todos colonizamos a todos y nos vamos a la historia, ¿verdad? De la humanidad. Y aquí lo que hay es una gestación. Así se concibe este discurso, ¿no? Entonces, el futuro va a haber un mejor futuro. Estamos hablando de entreguerras, estamos hablando de esta pérdida de las últimas colonias de la lucha en Marruecos, de esta cuestionamiento de la valía de España por esas generaciones, de qué tan válida es y cómo rescato su grandeza y cómo entiendo por qué cayó. En ese contexto es que en el futuro, en este manejo del tiempo histórico, es aquello que hacen los hijos y aquello que pervive más allá de que ya no se forme parte de uno de los reinos que se integraban dentro de un espacio dentro de un imperio. No importa, las perdimos como colonia, pero siguen nuestra misma, seguimos por lazos históricos, seguimos por sangre y seguimos por religión y seguimos por cultura. Entonces, es esta gestante espiritual a la que nos estamos refiriendo. En este punto yo me puse a ver, bueno, ¿quién es? Algo que hacen otras mujeres como Pardo Bazán, el momento histórico. ¿Quién es aquí la figura más importante? Isabel la Católica. Es bien interesante todo el culto que se le, todo el reconocimiento como aquella quien realmente permite que culmine la labor de conquista es Isabel la Católica. Es ella quien como política logra la unidad de los reinos. Y es ella quien sostiene no solamente el hecho, la aventura de la conquista, sino posteriormente la evangelización, la difusión a través de la evangelización de la lengua. Es decir, es ella la que da lugar a la raza española. Aquella raza que incluye, como es mestiza, incluye a todos. Lo mismo es mestiza porque es mora, que es mestiza porque, y aquí van a ver, como decía el albañil, que tanto es tantito, porque es indígena, porque es india. Bueno, este es el mestizaje, ¿verdad? Van a ver porque está, me fui yo al análisis de, bueno, ¿quiénes son los hijos de esta madre España? Pues los hijos de esta madre España, en primer lugar, son los peninsulares que realizaron la conquista. Y ahí tenemos como figura central, y es el número dedicado a
el número que dedica a ella a la independencia de México es precisamente Hernán Cortés. Luego, esos son los peninsulares, esos son los hijos. Y luego, ¿qué pasa con esos hijos? Que gracias, así se dice, a un acto amoroso, se mezclan con los naturales, se mezclan con en un acto de amor que, a diferencia de otros imperios, se mezclan con los indígenas. Entonces tienen ustedes a este hijo mestizo de origen. Y luego tienen al hijo dilecto. ¿Cuál es el hijo dilecto? El hijo dilecto es aquel que, como Calderón de la Barca o como Tirso de Molina, y ese lo dice, es el hijo hispanizado. No es aquel que dentro de esta hispanidad, el idioma, la cultura, la religión, hace parte de las grandes obras de la cultura española. Pero una cosa, ¿qué pasa con estos hijos que no se hispanizan? ¿Qué pasa con estos hijos que se mantienen en sus tradiciones y en su religión? Ellos no aparecen en el discurso. El hijo de veras es el hijo hispanizado. Y la cultura de veras es esta que nace de la hispanización. Y, sin embargo, en la revista, vean, les voy a mostrar que ella muestra una apertura bien interesante, porque hay una sección dedicada a arte prehispánico. Que eso me gusta muchísimo, que haya esta sección. Igual hay una sección dedicada a arte colonial. Entonces aquí ella puede ser, tiene esta postura en su discurso, pero da espacio a estas manifestaciones. Que igual que da espacio para la expresión de femenina. ¿Cómo voy? Porque creo que ya me seguí hasta la eternidad. No, sí, bueno, no sé cuánto te queda, pero 10 minutillos más. Ok, bueno, vamos a ver aquí en la portada de la revista, vean ustedes que es la Santa María dirigiéndose, cómo está dirigiéndose al Nuevo Mundo. Y cómo la fecha del 12 de octubre de 1492. Rápidamente, algo que es también muy divertido. ¿Cómo celebra? Me meto a estudiar la celebración de la independencia y qué tal que hay un malabar intelectual maravilloso. Habla de la independencia, de cómo, a pesar de esta ruptura que genera la conversión en nación, que le tiene una aversión a las naciones y a la ilustración que le saca ronchas. Bueno, pues entonces resulta que dice, no, la fecha, resulta que vamos a celebrar 1521. Y vamos a celebrar 1521 porque ahí está el origen de esta unidad. Y ahí es
En 1521, en primer lugar, se habla nuestra conquista, una cruzada de la de Tenochtitlan, la que enciende el ánimo de los invasores y lo que provoca la resistencia desesperada de los invadidos. Es la oposición de Jesucristo y Huitzilopochtli. Es el del dogma atroz del corazón arrancado. Es la divinización de la sangre vertida. Es en aras terribles de un Dios que lleva en la mano el sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Que en este 1521 se redime porque se libra de esa religión sangrienta. Se redime porque, como les decía yo, hay esta mezcla cultural, racial, y además porque se sientan una serie de reglamentaciones que hacen que luego por ejemplo, la manera en que se permite que los indios tengan sus propias mayordomías, y esto es dentro del imperio, y esto es un antecedente de la democracia. Entonces es increíble este viraje, este manejo. Fíjense que eso es muy interesante cuando ustedes analizan un discurso, el manejo de la historia, el manejo de los tiempos históricos. ¿Y cómo le lleva a ella de manera extraordinaria? Vean ustedes, esta cita es preciosa, leanla. Y les da la síntesis, ¿verdad?, del ánimo de la revista. Bueno, aquí tenemos a nuestra Santa María, la imagen de Cortés. Es que se presenta en esta celebración como un hijo dilecto, un hijo que es capaz de conquistar, que es capaz de civilizar, que es capaz de evangelizar. Es más, tal es la exaltación de Hernán Cortés que pide que se construya un monumento. Por supuesto, no lo construye. Un monumento en México. Cosa que, pues sí, ¿por qué no, no? Pero ella, en su exaltación, quiere que en ese año del 21 se construya un monumento a Cortés. Luego, aquí les enseño en ese número, estas imágenes de la Catedral de México, de los retablos barrocos, a donde da cabida a esta presencia del fruto de sus hijos dilectos hispanizados. Y claro que es sublime, que es espléndida la Catedral de México, y el trabajo lo hace Manuel Toussaint, quien va a ser un historiador colonial muy importante, y que en este discurso, que es bien interesante, habla del arte colonial como una creación propia y característica, no como un remedio o una copia de segunda, sino sí, hay esta transculturalidad, y el resultado es esto. Somos esto. Dentro de estos parámetros, que además nadie reniega de ellos, pero somos esto. Eso es lo que dicen en los otros artículos. Se hace un estudio muy interesante en la propia revista de la Catedral de Zacatecas.
y luego resulta que hay una parte que yo no había puesto atención y que dice se llama algo así como 1521 a la llegada de Cortés. Y entonces hay un artículo maravilloso de un arqueólogo que ahora les digo, apunté muy especialmente su nombre y ya lo perdí, que tiene a cargo esta sección de arte prehispánico. Él es un arqueólogo de Valladolid. Y una de las cosas que dice, que por cierto me hizo mucho pensar en la exposición que armó Rodrigo, es cómo no se reconoce en ese momento el valor artístico de todas estas obras. Él lo está diciendo ahorita. Y cómo por fortuna se puede quedar en el terreno de la arqueología para que lo estudie. Pero cómo es una manifestación no solamente artística, sino que estudia toda la iconografía y luego estudia las estelas y trata de hacer una lectura de los códices que están ahí, de todas la decoración que hay, más que de toda este mensaje escrito que tiene. Y bueno, pues ya está. Espero preguntas, comentarios en este tema que bien interesante, pero tratándose de mi ignorancia de la historia de España y no crean, tenía yo sustito de presentar. Entonces ya está, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. A ver, ¿cómo lo ven, La verdad, pues cómo lo vamos a ver maravillosamente. Muchas gracias, ha sido una presentación súper interesante y bueno, yo creo que está emparentada con muchos de los temas de trabajo, ¿no? De los temas de investigación que hay en este departamento y en nuestro grupo de investigación en particular. Entonces, bueno, no sé si alguien, y muchas gracias también a quienes estaban desde casa escuchándonos y participando. Ahora apuntas el correo Sí, de esta persona que quería las referencias. Y para nada más. para compartir nuestra ignorancia, porque Aquí no estamos, crean ustedes que sí, y es una ignorancia porque no se les ha trabajado. Ujú, Se ha trabajado a Pardo Bazán, por ejemplo, mucho, pero a ella ujú. Con la relación que tuvieron también, que es muy íntima. interesante. Las únicas imágenes femeninas son cuando se muere Pardo Bazán y ella le hace un homenaje. Ah, en la revista. En la revista. Ah, qué fuerte. Fíjate. Ajá. Bueno, pues lo dejamos aquí y nada, que muchas gracias por Ay, estar aquí otra gracias. vez más. Y gracias a ustedes, ¿eh?